Aquí ¿Se me dice escucha que bien ahí? aún no está en directo. Listo. Muy buenas noches para todos. Bienvenidos a esta masterclass sobre la Alianza del Pacífico, perspectivas de integración regional para las empresas latinoamericanas. Nos proponemos en esta noche discutir las posibilidades de cooperación e integración de los países de la Alianza del Pacífico con el este asiático y las oportunidades y potenciales beneficios de la apertura de nuevos mercados para las empresas de la región. Esta noche tenemos invitados al doctor José Joel Peña Yáñez, doctor en Derecho por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México y doctor en Administración Pública por el Instituto Nacional de Administración Pública, maestro y licenciado en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, donde se desempeña como profesor de asignatura adscrito al Centro de Relaciones Internacionales. Adriana Chávez, quien es especialista en Relaciones Internacionales y Comercio Exterior, consultora internacional en distintas áreas internacionales y con enfoque en las relaciones entre Asia y América Latina con varios organismos regionales latinoamericanos, dentro de los que se cuentan CELAC, la OEA, UNASUR, la Comunidad Andina de Naciones y organizaciones internacionales, dentro de las que se cuentan la OMC, la FAO, ONU Mujeres y la OIM. Actualmente es candidata a doctorado en estudios globales en la Universidad de Shanghái, en China. Y María Gabriela Ramos es candidata a doctora en ciencias organizacionales, magíster en economía cuantitativa, economista de la Universidad de los Andes en Mérida, Venezuela, profesora titular de los programas de Centro de Negocios Internacionales y Economía del Politécnico Gran Colombiano y actualmente es líder del Centro de Investigación para el Análisis de Datos Económicos y Sectoriales. Les damos la bienvenida a ellos, a este evento que se hace en conjunto de la Universidad de la Costa, la Universidad de Shanghái, la Universidad Nacional Autónoma de México y el Politécnico Gran Colombiano. Bienvenidos entonces todos nuestros asistentes y vamos a entrar en materia. Y vamos a entrar en materia hablando un poco de unos resultados de investigación que tienen que ver con el crecimiento económico que hemos tenido en la alianza, en los países miembros de la Alianza del Pacífico. Si ustedes observan la figura que estoy compartiendo en este momento, lo que ustedes van a observar es que Romero Fajardo, Ramírez y Vázquez demostraron en su investigación de 2020 que la Alianza del Pacífico contribuyó en la reducción de la volatilidad de las economías de los países miembros, pero no se identificaron efectos significativos en el Producto Interno Bruto. Dado que no hay evidencia de los beneficios en materia de crecimiento económico para estas economías, ¿cuáles han sido las ventajas de la conformación de la alianza? María Gabriela, cuéntanos cuáles son tus opiniones a este respecto. Bueno, primero, muy buenas noches a todos. Un placer estar aquí con ustedes, con mis compañeros, mis colegas con los que pues ya hace varios años casi ya llevamos compartiendo en este tipo de investigaciones. Bueno, a mí me parece que vale la pena en este punto resaltar que en efecto la Alianza del Pacífico ha tenido contribuciones significativas para las economías de los países. Pero dentro de esas contribuciones generales yo creo que vale pues la pena tomar en cuenta algunos puntos en particular, como el caso del aumento en el comercio de servicios. Si bien es cierto que la alianza como tal no ha generado algunos impactos que se esperaban en términos de productos, sí lo ha hecho en términos de servicios. Hay que tomar en consideración allí que la alianza fundamentalmente se crea en una condición en la cual el nivel de intercambio no iba a ser necesariamente enfocado a el comercio intracomunitario, sino por el contrario se iba a enfocar hacia el comercio extracomunitario. En esas condiciones, entonces, podemos evidenciar cómo el comercio de servicios, en efecto, aumentó, sobre todo en temas de servicios electrónicos, es algo que se ha destacado dentro de la región. Y el segundo punto que vale la pena destacar es el del avance de la movilidad de capitales. Recordemos que
en la Alianza del Pacífico, pues una de las condiciones que se ha fortalecido a través del MILA, del Mercado Integrado Latinoamericano, pues es el movimiento de capitales. Y bajo esa lógica, pues entonces los países, por un lado, han compartido experiencias de sus diferentes bolsas de valores y por otro lado han integrado parte de la información tributaria, parte de la información que tienen en estas transacciones internacionales y que es una de las condiciones pues de mayor impacto que pudo o que ha tenido por el momento la Alianza del Pacífico. Y sin duda alguno, quizás por nombrar un tercer momento o una tercera gran condición de aporte de la Unión, es el movimiento migratorio. Todas las facilidades que se han generado en términos migratorios, en términos de interacción educativa, movimientos de personas a lo largo de la alianza. Entonces me parece que estas pueden llegar a ser los primeros puntos o los más importantes, si así se quiere, al respecto de los avances que ha podido tener la Alianza del Pacífico para sus miembros. Muchas gracias, María Gabriela. Sí, sin duda se trata de unos beneficios que trascienden todo lo que tiene que ver con crecimiento económico. José Joel, esa misma pregunta, ¿cuáles crees que han sido las ventajas de la conformación de la Alianza del Pacífico? ¿Qué ventajas identificas recientemente? ¿Qué tal? Pues muy buenas tardes aquí en México, buenas noches ya en Colombia, buenos días en Shanghai. Y pues es para mí un gusto enorme compartir esta tarde algunas reflexiones con mis queridas amigas Adriana y Gaby. Y bueno, Claudia, también muchas gracias por la organización de este evento. Espero que se me escuche bien. Y bueno, pues en seguimiento a tu pregunta, yo soy un poquito más escéptico, un poquito más crítico por lo que se refiere al regionalismo latinoamericano en general, y pues la Alianza del Pacífico no puede, digamos, sustraerse de esa crítica. Coincido con Gaby en cuanto a la importancia de los servicios, y yo rescataría, por ejemplo, la creación de una zona de libre comercio, que es básicamente la principal ventaja de la conformación de la Alianza del Pacífico, ya que desde su creación hasta la fecha se han ido liberando de manera progresiva el comercio entre los 4 miembros, México, Colombia, Chile y Perú, al grado de que aproximadamente entre el 90 y el 92% ya de todos los productos está libre de aranceles. Y se espera que hacia el 2030 el 100% de los productos se comercie sin ninguna barrera comercial, que finalmente ese es el fin último de cualquier zona de libre comercio. También es muy importante rescatar la plataforma de movilidad académica y estudiantil, ¿no? Y el número de becas de movilidad que ha crecido precisamente para el intercambio académico entre las y los estudiantes de los 4 países. Y eso es muy importante porque también la formación de personal es fundamental, sobre todo para que adquieran conocimientos que eventualmente les pueden dar una mayor competitividad en el mercado laboral, y esto puede ser aprovechado perfectamente por las empresas, ¿sí? Y además se han impulsado ferias laborales internacionales, sobre todo de carácter virtual, dada la lejanía, sobre todo de México con los otros 3 países miembros de la Alianza del Pacífico, precisamente para ayudarle a las y los jóvenes a encontrar trabajo en empresas de los países miembros. También rescato este establecimiento ya cada vez más consolidado de una red de investigación científica, ¿no? Que se ha centrado en problemas no solo regionales, sino globales, siendo el cambio climático uno de los más importantes, y también la eliminación, por ejemplo, de la visa mexicana para personas provenientes de Perú y Colombia. Y también es muy importante en términos de derecho diplomático y sobre todo derecho diplomático y consular, que es parte también de mi área de expertise, pues la apertura de embajadas conjuntas en diferentes países del mundo. Esto de alguna forma habla que hay cierta coordinación política entre los 4 estados, lo que también ha permitido, por ejemplo, la creación del Fondo de Cooperación de la Alianza o el establecimiento del mercado integral latinoamericano, que integra precisamente las bolsas de valores de los 4 países. Y aunado al tema de los servicios al cual ya se refería Gaby hace un momento, pues yo también destacaría el incremento de inversiones interalianza, aunque veremos más adelante que los retos y los problemas a los que se enfrenta este régimen de integración latinoamericano eclipsan casi por completo cualquier beneficio que haya podido tener la alianza a pues prácticamente 12, 13 años de su creación.
Muchísimas gracias. Sí, en efecto, pues aquí ponemos sobre una balanza entonces esos efectos positivos y negativos que ha tenido la conformación de la alianza. Sin duda hay una cantidad de retos a los que tendremos que hacer frente. Y precisamente sobre esos retos quiero que conversemos con Adriana. ¿Cuáles son esos retos a futuro para que el crecimiento se convierta en un resultado de la alianza y para que estos mecanismos que han señalado nuestros colegas en realidad se materialicen y no se conviertan en una barrera para el desarrollo de los países que conforman esa alianza? Gracias, Claudia, por la pregunta. No sé si me escuchan bien. Sí. Bueno, muchas gracias primero por el espacio, por la oportunidad de estar aquí compartiendo nuevamente con mis queridos colegas y amigos. En cuanto a los desafíos que tiene la Alianza del Pacífico, pues son algunos todavía, ¿no? Si bien es cierto, ya se ha tenido algunos resultados positivos y ventajas en cuanto a este bloque regional, como ya lo han dicho antes mis compañeros, es el sistema MILA, entre otros, la apertura de nuevas embajadas conjuntas en distintos países a nivel internacional. Sin embargo, también puedo destacar una desventaja dentro de este mecanismo, que es el hecho de que sea y que tenga un carácter intergubernamental, ¿no? Lo que lo hace extremadamente dependiente de tal vez un impulso un impulso político, un impulso presidencialista o ideológico. Y a su vez también trae consecuencias en cuanto a la vulnerabilidad institucional que puede tener la Alianza del Pacífico. En cuanto a una ventaja que yo puedo resaltar en cuanto a la Alianza del Pacífico es que se plantea como un desafío la representación común en bloque hacia el Asia-Pacífico, ¿no? Es algo que tal vez no se ve en otros organismos regionales y que tengan tal vez ese enfoque tan importante hacia una región que va en crecimiento económico y que a futuro pues se proyecta como una región comercial importante, no solo para América Latina, sino también para Europa y otras regiones del mundo. Muchas gracias, Adriana. María Gabriela, ¿y cuáles serían entonces esos retos de la Alianza del Pacífico a futuro para lograr este crecimiento y para lograr romper un poco las barreras que puede imponer el sistema de estados y estas barreras jurídicas que puede tener un proceso de integración como el que estamos viendo? Bueno, creo que ya una parte la iban mencionando mis compañeros, pero sin duda alguna hay que tomar en consideración acá elementos fundamentalmente de índole político, que es una de las barreras iniciales que mantuvo la alianza desde su visión de proyecto hasta en efecto los años que lleva ya de recorrido, más de 12 años ya instaurada. Y está relacionada pues con el fenómeno político y una alta dependencia de los cambios de gobierno que hay en la región. Sin duda alguna, por supuesto, los intereses de esos gobiernos en particular y tomar en cuenta que la Alianza del Pacífico no deja de ser un proyecto en donde hay unas influencias externas a los mismos miembros, que es el caso de vamos a llamar entre comillas, posible influencia que puede tener Estados Unidos dentro de este proceso de integración. Y a su vez, por supuesto, los intereses en los mercados asiáticos. Y allí tendríamos pues entonces una lucha de poder que vale la pena destacar y que sin duda va a definir el reto principal que va a tener la Alianza del Pacífico como proceso de integración. Y por otro lado, pues el crecimiento que va a tener propiamente como proceso, o sea, hacia dónde más va a ir. Tiene ya una liberación de aranceles, tiene dentro de la perspectiva un arancel único, tiene dentro de las perspectivas temas monetarios que están, y de finanzas que están relacionados con la integración, pero quedan por el momento en perspectivas. Entonces creo que los retos principales van a estar en esas áreas. El área política propiamente dicha, en términos de cómo van a ser las relaciones de los gobiernos con la alianza y con las proyecciones de la alianza, y en términos sobre todo del mercado bursátil, que es uno de los impulsos más fuertes que ha dado, y el área comercial hacia el impulso extra regional.
Bueno, muchas gracias. Sí, en efecto, la alianza pues tiene retos importantes y al parecer barreras institucionales que pueden diezmar un poco los resultados que podamos llegar a tener. En términos de esa institucionalidad, de esas posibilidades políticas que podemos tener en la alianza, ¿cuáles serían como esos retos más importantes, José Joel? Gracias, Claudia. Pues mira, aunado a lo que comentaba ya Gaby y Adriana, de entrada yo diría que aumentar el comercio entre los 4 países miembros. El comercio, a pesar de la no existencia de barreras arancelarias o de ya un porcentaje mínimo de productos que todavía tienen este tipo de gravámenes, el comercio es marginal, totalmente marginal, aun cuando existe una zona de libre comercio. Para 2019, por ejemplo, del total del comercio con el mundo, de los países de la alianza, con el mundo, solamente el 1.13% se efectuó entre los propios miembros de la alianza. ¿Y esto a qué se debe? Pues a que los 4 países le dan preferencia a las relaciones comerciales con actores extrarregionales. No en vano, los 4 países tienen un tratado de libre comercio con Estados Unidos, lo que disminuye las posibilidades, obviamente, de un aumento sustancial del comercio intrarregional. Y sabemos que México es un caso paradigmático en ese sentido. Pero para aumentar poco a poco precisamente los intercambios comerciales, desde una perspectiva personal, creo que es necesario que se concreten proyectos que han quedado en el tintero. Por ejemplo, la implementación del famoso carnet empresarial de la Alianza del Pacífico, la formación de comunidades portuarias, entre otras iniciativas y, por supuesto, incluyendo aquellas vinculadas con la migración, ¿no? Con la lucha contra el cambio climático y el calentamiento global, la economía digital, la lucha contra la corrupción. Es decir, hay muchos temas en los que los 4 países pueden establecer sinergias para tratar de mejorar, digamos, su complementariedad y por lo tanto generar mayores efectos positivos para las economías. Y finalmente destacaría la importancia de informar a las y los empresarios de las ventajas que ofrece pertenecer a la Alianza del Pacífico. Está demostrado que el protocolo comercial precisamente para el intercambio de bienes está infravalorado. De hecho, si nosotros analizamos el comportamiento de las y los empresarios, vamos a ver que son los que menos aprovechan este instrumento jurídico que no solamente otorga beneficios arancelarios, sino que también ofrece ventajas normativas y administrativas, principalmente de declaraciones aduaneras. Es decir, ofrece muchos beneficios para eliminar trabas al comercio que eventualmente podrían suponer una disminución del interés de los empresarios en invertir en los 4 países o de comerciar entre ellos. Pero se les está poniendo en bandeja de plata, ¿sí?, diferentes instrumentos jurídicos que les permite tener una mayor oportunidad, un mayor potencial para, pues para salir adelante en ese sentido. Y en el caso particular de México, si me lo permites, Claudia, la Secretaría de Economía ha propuesto ya hacer una mayor difusión de los beneficios de la alianza, pero también ofrecer capacitación, crear redes empresariales, proporcionar el comercio, aprovechar la digitalización e impulsar los encadenamientos productivos, que es lo que le daría competitividad a nuestras economías para enfrentar a un mundo globalizado que está en plena competencia. Muchas gracias. Sí, creo que en efecto ustedes han tocado 2 puntos que son fundamentales para nuestra discusión. Uno, sin duda, es el proceso político y las dinámicas de poder, de las que creo que debemos hablar un poco más en detalle, y también esas ventajas que tendría el tejido empresarial de cada uno de los países miembros de la alianza. En efecto, hay, por ejemplo, ventajas institucionales que se ofrecen desde cada uno de los países para que estas empresas se beneficien un poco de estos acuerdos, pero todavía no se ven esos resultados en términos de tejido empresarial. Pero hablemos de la geopolítica en un primer momento. Si ustedes, nuestros asistentes, ven esta figura que tenemos aquí proyectada, básicamente lo que van a encontrarse es que Goldman Sachs muestra que para 2050 la distribución de la economía mundial va a tener cambios. Vamos a tener una participación creciente de las economías asiáticas y una transformación del balance de poder mundial. Este predominio de Estados Unidos y del occidente europeo va a perder un poco de peso frente a lo que será el dominio de China, India y bloques de Europa Oriental. Incluso parece que América Latina también empieza a ganar relevancia dentro del mapa económico mundial.
En esos términos, pues entonces, ¿cuáles serían las oportunidades de expansión económica hacia los mercados asiáticos que tienen las economías de los países miembros de la Alianza del Pacífico? Y quiero que pues Adriana nos cuente un poco desde su conocimiento de las economías asiáticas qué oportunidades ve en este caso. Entonces, Adriana, te cedo la palabra. Gracias, Claudia. Como tú bien dijiste, bueno, este es un tema muy importante en cuanto a si hablamos a términos geopolíticos, ya que Asia ha tenido ya un importante rol dentro de lo que es el comercio internacional e incluso también en lo que es el tema político dentro de no solo América Latina, sino se puede hablar dentro del mundo, ¿no? Entonces, en base a eso y la Alianza del Pacífico, pues uno de los principales objetivos de la Alianza del Pacífico es justamente ingresar a este mercado de Asia-Pacífico, ¿no? Me gustaría dividir este tema en dos grandes temas que a pesar de que están relacionados entre sí, pues es importante como dividirlos, que es el tema geopolítico y también el tema económico. En cuanto al tema geopolítico, pues se tienen muchas oportunidades para la Alianza del Pacífico en el sudeste asiático y también economías como China, Japón, Corea del Sur y todo el bloque del ASEAN. Como tú bien dijiste, Claudia, el balance de poder económico mundial se encuentra en un proceso de cambio. Estamos ya viendo cómo fuerzas tanto de Occidente, no solo Estados Unidos, sino también muchas fuerzas de la Unión Europea, van perdiendo un poco esa relevancia que tenían en años pasados en cuanto a términos económicos. Sí lo enfrentamos directamente con China, ¿no? China poniéndolo como la principal economía de Asia. Frente a este nuevo escenario, pues es como nace la Alianza del Pacífico, ¿no? Como una estrategia latinoamericana para tener ese acercamiento con las economías de Asia. Más allá, también es importante mencionar la guerra comercial entre Estados Unidos y China, que también ha creado este escenario a nivel mundial y que posiciona de alguna manera a América Latina en un nuevo escenario mundial. América Latina tiene ahora nuevas oportunidades con Asia y estas oportunidades son principalmente en el área de comercio y también cooperación en distintas áreas, ¿no? De seguridad, incluso de turismo dentro de la zona del Asia-Pacífico. Dentro del área comercial, estamos hablando que la Alianza del Pacífico es alrededor del 40% del Producto Interno Bruto de las economías latinoamericanas y representa incluso más del 55% del total de comercio exterior dentro de América Latina. ¿Qué es lo que ha traído la Alianza del Pacífico? Se ha consolidado a través de cadenas regionales de producción, que es uno de sus objetivos principales, entre crear estas cadenas productivas entre los 4 países de Colombia, Perú, Chile y México. Esto a su vez crea ventajas para ingresar al mercado asiático, ya que permite producir en mayor volumen, ¿no? Lo que es muy importante al momento de que muchas economías latinoamericanas quieren ingresar a mercados asiáticos, sin embargo no cuentan con el volumen adecuado de producción para poder ingresar a estos mercados. Entonces, al tener un bloque regional en el cual se pueda tener mayor productividad, mayor volumen, crea a la vez mayores ventajas para la región y para el acercamiento con el Asia-Pacífico. Otro punto importante es también el intercambio de experiencias que se da con empresas del Asia-Pacífico a través de acuerdos de cooperación para intercambio tecnológico y que ayuda principalmente dentro de la Alianza del Pacífico a fortalecer a las pequeñas y medianas empresas, ¿no? Lo que se llaman las pymes dentro de Latinoamérica. Además, este desarrollo tecnológico, por ejemplo, en el caso de China, sería importante tener un acercamiento mucho más directo porque China ha tenido ya un crecimiento tecnológico importante, incluso se están creando nuevas licencias, nuevos patrones tecnológicos que se pueden implementar dentro de la Alianza del Pacífico. En cuanto al sistema integrado MILA de Bolsa de Valores, también se ve una oportunidad
en cuanto se podría tener mayor acercamiento con la Bolsa de Valores de Shanghai, ¿no? Que es también la segunda más grande del mundo, después de la Bolsa de Valores de Nueva York. Entonces, podemos identificar muchas oportunidades para las economías latinoamericanas dentro del mercado asiático. Además, dentro de un tema que es y que ha sido siempre históricamente un tema débil dentro de la región latinoamericana es la cuestión de infraestructura, ¿no? La falta de buenas oportunidades de infraestructura dentro de la región. A través de esto, China puede jugar también un papel importante dentro de la región latinoamericana a través de su iniciativa de la Franja y la Ruta, por ejemplo, o la nueva Ruta de la Seda, que es también conocida, en donde China siempre está abierta a tener inversiones en América Latina en ese sector. Para mencionar otro país también de Asia, podemos también mencionar a la India, que también se está proyectando como una economía importante dentro de Asia, dentro del ámbito geopolítico, pues podemos ver que ya no solo existe una rivalidad entre Occidente y economías de Asia, sino que además podemos ver que existe ya una rivalidad dentro de la misma Asia, ¿no? Entonces, desde aquí donde están jugando un rol importante entre India y China para tener un mayor protagonismo dentro de la región asiática. Y esto a su vez crea nuevas oportunidades para economías de países no desarrollados como son los nuestros, latinoamericanos, porque tenemos mayores oportunidades de abrir nuevos mercados, no solamente con China o los ya tradicionales economías que existen en Asia, sino también con economías en crecimiento como es la India, ¿no? La India está buscando también socios estratégicos que quieran invertir en su economía. Yo creo que ahí también podemos tener como región latinoamericana una nueva oportunidad para tener mayores beneficios y cooperación en distintas áreas. Bueno, finalmente me gustaría también hablar sobre el tema de la ASEAN, que también es muy importante en cuanto a la relación con la Alianza del Pacífico. Justamente en el año 2021 se creó también un plan de trabajo de la Alianza del Pacífico, ASEAN, que este plan de trabajo será del 2021 hasta el 2025, ¿no? Es un factor muy importante este plan de trabajo si se crea como este vínculo necesario que debe tener entre el bloque regional latinoamericano y la ASEAN, ya que la ASEAN juega un rol muy importante dentro del Asia-Pacífico, no solo económicamente, sino también dentro de los términos geopolíticos y los enlaces que puede tener a nivel internacional. Entre algunas áreas que ya se han dado acercamientos entre la ASEAN y la Alianza del Pacífico, se puede mencionar la cooperación económica, en educación, en cultura, en ciencia y tecnología, que también hablaba que es muy importante fortalecer dentro de las economías latinoamericanas, así como también en cuanto a temas ya un poco más de conectividad, de ciudades inteligentes, medio ambiente y desarrollo. Eso es cuanto se puede hablar más o menos en cuanto a oportunidades en cuanto a Asia. Y la Alianza del Pacífico se puede decir que por ahora no ha tenido como un acercamiento total o al esperado que se esperaba desde el inicio con Asia, pero sin embargo está en el camino, ¿no? Estamos ahí teniendo ese acercamiento y lo importante es identificar todas estas oportunidades que la región asiática nos puede dar a nosotros como región latinoamericana. Muchas gracias, Adriana. Un análisis sin duda muy completo, en el que pues, yo podría destacar la importancia de elevar nuestro volumen de producción para participar en esos mercados, las posibilidades de intercambio empresarial, de transferencia de tecnología y el fortalecimiento que puede tener nuestro tejido empresarial en ese intercambio que podamos tener con estas economías en expansión, en particular China e India, que muestran unas proyecciones de crecimiento muy, muy importantes. Esas oportunidades, de todos modos, también pueden suponer algunas tensiones con poderes como los europeos y el de Estados Unidos.
estas oportunidades entonces podrían representar un deterioro de las relaciones que nosotros tenemos con los países europeos y con los países y con Estados Unidos en particular, o en realidad podemos aprovechar las oportunidades que ofrecen estos mercados asiáticos y a la vez aprovechar también los vínculos que ya hemos creado en términos comerciales y en términos institucionales con Europa y Estados Unidos. María Gabriela. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí. Ok, perfecto. Bueno, allí yo creo que entonces tendríamos que entrar a hablar de las estrategias geoeconómicas que tiene la alianza. ¿Ok? ¿Qué es lo que sucede? Nosotros, por supuesto, que tenemos una dependencia en términos geográficos, o sea, en un poder que tiene una base geográfica con Estados Unidos, una base histórica y cultural con Europa, y nuestros lazos con Asia son más comerciales. ¿Ok? Entonces allí hay una dependencia que durante muchísimos años, a lo largo del tiempo, ha sido más sólida con Estados Unidos y con Europa, pero al mismo tiempo ese enlace histórico también ha generado una serie de conflictos, me atrevo a decir, digamos, algunas limitaciones o frustraciones con esos mismos socios comerciales. Por lo tanto, abrirse a otros mercados ha sido siempre un interés de la región. Pero dentro de esas condiciones vale la pena destacar el hecho de que hay una transferencia cuando uno mira la evolución de las balanzas comerciales de los países de la Alianza del Pacífico, pues sí empieza a haber una disminución del intercambio que suele haber, sobre todo en términos de las importaciones con Estados Unidos, pues porque hay una serie de bienes y de servicios que están generándose en Asia que por diferentes condiciones de calidad y de cantidad, pues tiene mayor interés la región comprarlos o importarlos desde Asia que desde Estados Unidos o Europa. Entonces, cuando uno mira eso en términos de la balanza, cuando lo mira en términos de las importaciones, pues sí va a encontrar que hay en efecto una trascendencia o un cambio en esas estructuras de socios comerciales. Pero cuando mira las exportaciones, allí los cambios, si bien existen, pues han sido menores. Y por lo tanto hay parte de una dependencia que todavía se mantiene con lo que es las economías occidentales. Adicionalmente, cuando uno observa el comportamiento propio de la región, hay que recordar que una de las condiciones o uno de los intereses, mejor dicho, principales de la Alianza del Pacífico era precisamente sus actividades portuarias. Pues dadas las condiciones portuarias y por temas geográficos, el interés de que estos países pues, pudiesen tener un nexo mucho más inmediato y factible para todo el área del Pacífico. Sin embargo, cuando uno revisa las cifras del área del intercambio, uno empieza a evidenciar que no solamente ha aumentado el comercio hasta cierto volumen, digamos, importante y significativo del área, pero también han empezado a aumentar los transbordos y a eso hay que tenerle, digamos, una lupa interesante. ¿Por qué? Porque es que ahora ese volumen que pareciera ser un comercio, digamos, intrarregional entre Colombia y México, por así decirlo, resulta que ya no es solamente el comercio que viene o que proviene de la producción de estos dos países de origen, sino que viene en realidad de un proceso de transbordo que se está dando en los puertos. Entonces nos estamos convirtiendo dentro de todo este escenario no solamente en una dependencia del intercambio de las importaciones y exportaciones tradicionales, sino de una dependencia de plataformas de transbordo dentro de la región, pues tomando en cuenta que todo ese comercio asiático en buena parte ingresa precisamente por los puertos de la Alianza. Y bajo esa perspectiva, pues va a haber y se está dando, se está observando un cambio, unos niveles de gobernanza distintos que están, si bien en términos prácticos, manteniendo la importancia de los países occidentales, pues ya dando un reconocimiento al peso que tienen el comercio y el volumen de intercambio con los países asiáticos. Muchas gracias, María Gabriela. Sí, pues interesante esa postura porque a veces tenemos la percepción de que hay bipolaridad, entonces que si estamos de pronto teniendo una relación comercial intensa con
con uno de estos bloques, pues no podemos tenerla con otro. Pero lo que nos estás planteando es que sin duda la naturaleza de esas relaciones es diferente y que se puede sostener entonces una relación que sea próspera para los países de la alianza con los grandes poderes económicos a nivel mundial. Aprovecho que Juliana nos ha hecho una pregunta para invitar a nuestros asistentes a plantear sus preguntas a través del chat. Al final de esta conversación vamos a tener un momento para discutir estas preguntas que ustedes nos están planteando. Joel, sobre esa posibilidad de intercambio con el continente asiático y sobre las posibles tensiones que puede surgir entre Europa, Estados Unidos y este nuevo bloque de poder que estamos viendo, ¿qué nos puedes decir en términos de oportunidades, en términos de barreras institucionales o de puntos que debamos considerar en torno al problema geopolítico, por supuesto al problema comercial y a todo lo que tiene que ver con el orden institucional? Claro que sí, Claudia. Pues mira, en el caso de México, y si somos realistas, es difícil que se concrete una expansión cuantitativa hacia los mercados asiáticos, ya sea por la falta de capacidades de las empresas mexicanas o por las ventajas que ofrece tener frontera con la principal economía del mundo. ¿Sí? Y además, recordemos que media un tratado de libre comercio recientemente negociado y de última generación. Además, aclaremos que más del 80% del comercio exterior de México es con Estados Unidos, el 20% restante con Canadá, con Japón, con Alemania, aunque cabe mencionar, China está ganando terreno poco a poco, no solo en México, sino en la región en su conjunto, debido a diferentes factores como vacíos de poder que está dejando Estados Unidos. Pero además México tiene una gran desventaja que no tiene ni Chile, ni Perú, ni Colombia. ¿Y a qué me refiero con esto? A la imposibilidad que tiene México de suscribir un tratado de libre comercio con economías que no son de mercado, entre paréntesis y con reflectores China, porque lo prohíbe el Tratado de Libre Comercio México, Estados Unidos y Canadá. Está prohibido para cualquiera de estos tres países suscribir un acuerdo comercial con una economía que no sea de mercado, y de acuerdo con el gobierno de Estados Unidos, China es una economía que no es de mercado. En ese sentido, estos dos países, es decir, Estados Unidos y Canadá, y en tercer lugar, los países europeos, continuarán siendo el principal destino de los productos y servicios de las empresas mexicanas. Pero sí me gustaría destacar que lo que sí está aumentando de manera exponencial es la inversión de países asiáticos en México. ¿Y por qué? De hecho, la Asociación Mexicana de Parques Industriales Privados señala que más del 60% de los proyectos que se tiene planeado desarrollar aquí en México provienen de economías asiáticas, pero que lo que buscan es que México sea un puente con Estados Unidos. Entonces, lo que tiene que hacer México es aprovechar, digamos, las características geográficas. El famoso nearshoring también es crucial en esta ecuación, pero lamentablemente lo que vemos es que en esta ecuación a la que me refiero, pues no entra Perú, Chile ni Colombia, ¿sí? Ni tampoco Centroamérica ni el resto de los países de América Latina, ni el Caribe. Entonces, pues yo veo difícil que haya una confrontación con Estados Unidos y Europa. ¿Por qué? Porque México continuará siendo destino de mercancías, y también sus exportaciones en su mayoría, o casi, bueno, sí, en su gran mayoría, van a Estados Unidos y a los mismos países a los que importa. Claro que sí, creo que llamas la atención sobre un punto que es muy importante, y es la estructura misma, la estructura institucional que tienen los países, cómo están estructurados los acuerdos y demás, y cómo eso se puede constituir en una barrera o en una oportunidad para algunos de ellos, pero sin duda alguna pues no se puede tratar como bloque, porque hay una serie de normas que pueden ser particulares de la estructura económica, de la estructura que se ha fijado en cada uno de los países. Hablemos finalmente del tejido empresarial. Según los últimos datos que tenemos de la Alianza del Pacífico, esta es la sexta economía del mundo, y en el 2018 alcanzó unas exportaciones que llegaron a 615.000 millones de dólares, lo que mostró un incremento del 9.7% respecto al año anterior.
Los resultados parecen ser pues, producto de macroruedas que conectan a las MIPYMES y por lo que pudimos ver en alguna información recopilada previamente en la macrorueda que tuvo lugar en Arequipa, Perú, la 7ª macrorueda, se concretaron más de 200 negocios de pymes. Esto parece pues un número importante, pero si tenemos en cuenta el tamaño del tejido empresarial de los países miembros de la Alianza del Pacífico, pues el número es relativamente pequeño. En esa medida, pues me gustaría preguntarles qué mecanismos podemos imaginarnos para ampliar la participación de las empresas en las oportunidades que ofrecen estos mercados internacionales y cuáles podrían ser esas debilidades que tienen nuestras empresas para enfrentar esos mercados internacionales. Entonces, hablemos un poco de esos dos frentes. En primer lugar, de qué mecanismos pueden ampliar esas oportunidades y, en segundo lugar, cuáles son esas barreras. Joel, pues empecemos por ti. Cuéntanos un poco qué ves en términos del tejido empresarial. Gracias, Claudia. Y qué bueno que empezamos así, porque voy a ser muy breve, ¿no? Debido a esta idea, digamos, muy personal de la poca eficacia y eficiencia que ha tenido la Alianza del Pacífico, pero no solo la Alianza del Pacífico, quiero aclarar, el Mercosur, el SICA, la LADI, un poco menos el mercado centroamericano, pero al final de cuentas son procesos de integración que no han logrado tener los resultados esperados a pesar de que llevan años de haberse creado. En ese sentido, ¿qué puede contribuir a ampliar la participación de las empresas? Pues de entrada, los gobiernos tienen que diseñar e implementar políticas públicas que permitan precisamente a este sector, es decir, a las empresas, pero no solo a las grandes empresas, sino a las MIPYMES, a las micro, pequeñas y medianas, a las cuales ya nos hemos referido anteriormente, para que tengan acceso a capital, pero también a conocimientos tecnológicos e inteligencia de mercado. ¿Sí? Se les tiene que dotar de las capacidades para que puedan tener, digamos, una mayor presencia en el mercado regional y en el mercado mundial. ¿Y eso cómo se logra? Dotándolas de competitividad, de herramientas para que sean más competitivas. Otorgar también subsidios es una manera muy, muy importante, sobre todo para el acceso a materias primas, de manera que pues, las empresas puedan reducir los costos y mejorar su rentabilidad, ¿no? Aumentar su producción, disminuir costo final del producto, que tenga un mayor acceso a los mercados y pues se genere, digamos, un ciclo en la economía. Y ayudar a las empresas a investigar los mercados potenciales precisamente para identificar dónde hay demanda para sus productos o servicios. ¿Sí? Es muy difícil que las pequeñas empresas sepan qué hacer para exportar, hacia dónde exportar, ¿sí? Entonces, los gobiernos lo que tienen que hacer es generar esta conciencia entre el sector empresarial para que pues tengan, digamos, una noción mucho más clara y precisa de hacia dónde tienen que dirigir sus esfuerzos. Y por lo que se refiere a las debilidades, Claudia, no sé si también esta pregunta iba dirigida a mí, pero si me lo permites brevemente lo diré, y porque, bueno, pues las debilidades creo que son mi punto más fuerte, ¿no? En ese sentido, pues de entrada hay pocas empresas en los 4 países que tienen el tamaño y las capacidades requeridas para tener presencia en el mercado mundial. ¿Sí? Y eso precisamente se puede arreglar si se toma en cuenta algunos de los consejos que acabo de dar en mi respuesta anterior. En segundo lugar, los productos que ofrecen nuestras empresas no tienen un alto valor agregado y por lo tanto no incorporan la tecnología para la innovación. ¿Sí? Hay una falta de capacitación en los recursos humanos, hay falta de financiamiento en las micro, pequeñas y medianas empresas que en el caso de México representan más del 90% de las empresas. ¿Sí? Hay una existencia de una economía informal interna en México, y estoy seguro que lo mismo en Colombia, Chile y en Perú, que obviamente les resta competitividad, y hay una falta de infraestructura interna que ayude a las empresas precisamente a disminuir costos y mejorar su competitividad. ¿Y esto a qué se debe también en gran medida? A que nuestros mercados no son complementarios, son competitivos, ¿sí? Entonces nuestras economías tienden a producir y a vender lo mismo, y en vez de buscar productos o servicios que sean complementarios para generar un balance, ¿sí? Pues estamos compitiendo constantemente entre nosotras a nivel internacional y por lo tanto es muy difícil que podamos tener una presencia mucho más sólida como mecanismo de integración. Muchas gracias. Sí, el tema de la asistencia técnica, de las capacidades que tienen nuestras empresas, sin duda es clave en este proceso.
Adriana, desde tu punto de vista, ¿cómo las empresas pueden crear mecanismos que contribuyan a que se favorezcan de la existencia de la alianza y qué barreras también identificas? Sí, Claudia, bueno, como bien dijo ya Joel, nos dio como un amplio tema sobre las cosas negativas o tal vez las desventajas o que tiene pues el sistema empresarial dentro de la Alianza del Pacífico. Sin embargo, me gustaría como dar también el punto positivo dentro de la Alianza del Pacífico, que es la constitución de un consejo empresarial, ¿no? Que tal vez no se ve en otros organismos regionales dentro de América Latina y que esto a su vez de alguna manera inserta a lo que es las empresas del sector privado dentro de un organismo regional. Eso es lo que se puede destacar dentro de la Alianza del Pacífico y que muchas veces lo hace distinto a otros. ¿Cómo funciona pues este consejo empresarial? Es básicamente a través del comité de expertos. ¿Cómo se podría mejorar eso? Es creando más comité de expertos que identifiquen de mejor manera en qué áreas necesita ser fortalecida la Alianza del Pacífico. En cuanto a un tema importante que dijo Gabriela, es en cuanto al tema de infraestructura, por ejemplo, ¿no? Actualmente aquí en China se está llevando un foro de la nueva ruta de la seda en cuanto a temas de cooperación internacional, que está justamente dándose desde el día de ayer, 17 y 18 de octubre, y que es importante si tal vez, por ejemplo, estos organismos regionales como la Alianza del Pacífico podrían formar parte de esta cooperación internacional. ¿Con qué fin? Con el fin de mejorar el área de infraestructuras dentro de sus puertos y aeropuertos, ¿no? Que son los principales destinos de entrada y salida de mercancías y que si se está proyectando hacia lo que es el Asia-Pacífico, es importante tener los lugares adecuados y la infraestructura adecuada para lograr todos estos objetivos a los cuales se está planteando la Alianza del Pacífico. Además, dentro de pymes, podría destacar también el área de servicios y específicamente en el área de turismo, que también se puede ver fortalecida a través de convenios de cooperación en turismo con el Asia-Pacífico, especialmente con las economías de ASEAN, ¿no? Que también tienen puntos en común en cuanto a turismo, por ejemplo, al igual que México, que tiene destinos turísticos que son reconocidos internacionalmente, dentro de ASEAN también existe este tipo de sector de turismo que también puede ser implementado o que puede servir como intercambio de experiencias y a la vez intercambio de conocimiento en el área de turismo. Bueno, muchísimas gracias, Adriana, por esa contribución. Quiero dejar un espacio para que discutamos las preguntas de nuestros participantes. Juliana nos escribe preguntándonos lo siguiente, dice, siendo el presidencialismo un problema tan presente en las economías latinoamericanas, ¿es posible que los cambios políticos tan grandes que están teniendo países como México y Colombia representen posibles barreras o desafíos para el sostenimiento o buen funcionamiento de la alianza en un futuro cercano? ¿Cómo ven ustedes el tema del presidencialismo y de los cambios políticos recientes? María Gabriela, veo que quieres participar. Es que digamos que está interesante la dinámica regional. Bueno, la dinámica regional siempre ha sido interesante, porque si nosotros una característica tenemos es que somos muy amiguitos y a la media hora ya no somos tan amiguitos y así es nuestra política. Entonces, en ese sentido, todos nuestros procesos de integración sufren de presidencialismo. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros somos una de las regiones que menos comercia con el mundo, pero una de las regiones que tiene mayores niveles de apertura en el mundo. Y esto se debe a que tenemos cualquier cantidad de procesos de integración en la región. Uno cuenta y hay más de 148, 150 acuerdos comerciales regionales en Latinoamérica. Eso significa que hay muchísimos más acuerdos que países.
bajo esa lógica, ¿qué es lo que nosotros estamos tomando en consideración? Que en la medida que van cambiando los gobiernos, entonces vamos haciendo nuevos acuerdos que nos permiten dinamizar nuestro intercambio de acuerdo con una agenda de gobierno, pero no de acuerdo con los intereses de Estado. Entonces, bajo esa dinámica, nosotros tenemos una diferencia muy importante en la región con respecto a otros procesos de integración en el mundo, y es que le damos prioridad, desafortunadamente, al gobierno antes que al Estado. Y en esa dinámica, Joel creo que puede contribuir un poco también al respecto, pero dentro de esa dinámica entonces está la diferencia o la debilidad institucional que existe en la región. Y es que precisamente por esas debilidades institucionales es que esa dinámica de mayor peso de gobierno que de Estado, pues se presenta. Y en ese mismo contexto vamos a observar que al tener instituciones débiles, pues entonces se presentan este tipo de características que por supuesto van en detrimento de la región. Uno puede hablar en el caso particular de la Alianza del Pacífico y la relación Colombia-Perú, y en muchas condiciones esa relación Colombia-Perú no sabe por dónde guiarse, porque Colombia y Perú tienen un acuerdo con la Alianza del Pacífico, pero también forman parte de la Comunidad Andina y también forman parte de la LADI y también son miembros de invitados de Mercosur y también son miembros de Pare Usted de Contar. Entonces, bajo esa dinámica, bueno, ¿en qué institucionalidad me voy a regir? Entonces, bajo eso, por supuesto, desafortunadamente, el gobierno o las instrucciones de gobierno pesan más que las dinámicas de Estado. Muchas gracias, Gabriela. Sí, hay unos temas bien interesantes en términos de cómo se maneja la política y creo que se genera incertidumbre también por el entorno internacional. Aquí Egberto nos comenta, por ejemplo, que las confrontaciones en Europa Oriental y Oriente Medio pues han llenado un poco los mercados de incertidumbre y por supuesto pues nosotros no somos ajenos a estas dinámicas. Hay una tensión que me parece interesante y que Fernanda nos formula una pregunta acá, y es la tensión que tradicionalmente se ha discutido sobre el desarrollo económico, el crecimiento económico, la expansión comercial y la visión de qué tan amigables podamos ser con el medio ambiente. En esa medida, Fernanda nos pregunta, ¿se puede integrar a la alianza una visión amigable con el medio ambiente y que se incremente la actividad comercial entre los países de la alianza? ¿Qué podemos decir entonces sobre ese tema? ¿Se puede romper esta tensión que hay entre la sostenibilidad y este rápido crecimiento económico a través del comercio? ¿Hay alternativas para crear un crecimiento comercial que sea sostenible? ¿Qué opinan ustedes? Adriana, Joel, ¿qué piensan al respecto? Bueno, pues si no tienen inconveniente, ¿cómo decirlo? Pues simplemente yo le preguntaría a Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, por ejemplo, ¿por qué no se ha firmado el acuerdo con la Unión Europea? ¿Por qué no ha firmado el acuerdo Mercosur-Unión Europea? Y precisamente tiene que ver con el tema medioambiental, ¿no? Entonces creo que es un tema muy sensible. Lo que pasa es que estamos luchando contra el cambio climático, hay un acuerdo de París sumamente novedoso, digo, en comparación con el protocolo de Kioto, ¿no? Pero bueno, pues las empresas obviamente, pues tienen, digamos, más, tienen muchas veces que incluso contaminar para poder tener más ingresos, ¿no? Entonces, básicamente, diría que es un tema muy complicado, es un tema muy sensible y nada más rápidamente regresando a la pregunta anterior del presidencialismo, y lógicamente es una de las principales debilidades de la integración latinoamericana, del regionalismo latinoamericano. Pregúntenme a mí ustedes de lo que pasó entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y la presidenta Dina Boluarte, ¿no? de Perú, y por qué el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que al tratarse de un gobierno espurio y no democrático, decidió no entregarle la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico. Precisamente se le tuvo que entregar a Chile y Chile de manera casi inmediata entregársela a Perú para tratar de resolver este caos diplomático. Y aparte recordemos que precisamente pues Perú
declaró persona non grata a nuestro embajador en ese entonces, y además el Congreso peruano declaró persona non grata al presidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces, todo este tipo de tensiones, pues obviamente van en detrimento de la propia consecución de los objetivos de la Alianza del Pacífico, que recordemos, en términos de su instrumento de creación, habla de avanzar hacia una integración profunda. ¿Qué significa eso? No lo sé. Y si nosotros vemos los resultados que está teniendo, pues mucho más difícil es saber hacia dónde vamos a avanzar en ese sentido. Joel, tú tocas un tema que creo que es bien importante acá y que hace parte de una pregunta que nos hicieron. Ya te doy la palabra, Adriana, y es la siguiente. ¿La inestabilidad gubernamental de Perú va a poner en riesgo la alianza? Ya que hablamos de Dina Boluarte, ya que hablamos de esos cambios que ha tenido Perú recientemente, volvamos al tema político y bueno, Adriana, te cedo el espacio y también para que discutamos el tema Perú acá. Sí, gracias, Claudia. Este tema es justamente la base de lo que es el regionalismo latinoamericano, ¿no? Lamentablemente, creo que el regionalismo latinoamericano siempre ha estado creado sobre una base ideológica política que no ha permitido que se llegue muchas veces a crear la consecución de los objetivos para los que fueron creados, ¿no? Muchos organismos se han quedado simplemente en ser este puente comercial entre ellos, o muchas veces con algunas regiones más allá de Latinoamérica, pero sin embargo se crea una especie de individualismo muchas veces dentro de los países de Latinoamérica, ¿no? No hay como este afán de crear bloques regionales en los cuales se haga de manera conjunta objetivos que ayuden a crear la región, un bloque regional fuerte y que se mantenga en el tiempo. Esto se ve reflejado principalmente en lo que son los acuerdos bilaterales que muchos países desean firmar de manera individual y dar prioridad a estos acuerdos bilaterales en vez de crear esta fuerza regional y negociar acuerdos regionales de manera conjunta como un bloque. Entonces, la base ideológica y política es lo que realmente debilita al sistema regional dentro de América Latina. Y esto no es algo de estos años, sino desde la creación misma de bloques regionales dentro de América Latina. Es una barrera muy grande que debemos superar dentro de América Latina, pero que estamos siempre a expensas de los gobiernos y de las ideologías que estén en el turno de acuerdo a los países que forman parte de los distintos bloques regionales. Muchas gracias. Sí, bueno, ya para ir cerrando, tenemos muchas preguntas muy interesantes. Me voy a concentrar en dos que quiero hacerles y que les pido a los panelistas se sientan libres de activar sus micrófonos y responderlas. La primera tiene que ver con lo que está pasando con Israel y la confrontación que está teniendo lugar en estos momentos. Se preguntan nuestros asistentes si podría tener algún impacto en la Alianza del Pacífico. Y ya para cerrar, quisiera que cada uno de ustedes me dijera cuál es el punto más importante y el cambio más importante que se ha registrado en los países miembros a partir de la conformación de la Alianza. Pues primero en tiempo, primero en derecho, dicen por acá. Entonces, pues, si bien es cierto que el conflicto Israel-Palestina está ahorita en un punto muy álgido y es muy lamentable por donde se le quiera ver, y aun cuando es una región que está muy lejos y con la cual al menos los 4 países que integran la Alianza del Pacífico no tienen una relación en términos comerciales muy importante. Recordemos que por cuestiones de interdependencia compleja, todo problema internacional, por pequeño que sea, va a tener una repercusión global, ¿sí? Y lo mismo, por ejemplo, pasó con el caso de la agresión de Rusia contra Ucrania, ¿sí? Recordemos que pues el simple hecho de que Ucrania es uno de los principales exportadores de granos, ¿sí? Y eso tuvo una repercusión directa que conllevó una crisis mundial de alimentos, ¿no? Una crisis alimentaria muy importante, con una subida de precios y con una inflación
pues que se vino a sumar a la inflación que de por sí ya tienen los países, hablando en este caso de América Latina y del Caribe, ¿no? Entonces, lo más seguro es que sí tenga una presión muy importante en términos, por ejemplo, de la demanda de productos en caso de que Estados Unidos decida intervenir en este conflicto, como muchas y muchos analistas han vaticinado, pues obviamente va a destinar muchos recursos a la cuestión de atender el problema en Medio Oriente y obviamente disminuyendo, por ejemplo, las compras gubernamentales, que también es un concepto muy importante en términos de lo que nosotros podemos contribuir hacia el mercado estadounidense. Y citando, más bien, retomando tu pregunta, Clau, que cuál sería yo el principal beneficio o el principal logro de la Alianza del Pacífico desde su creación en 2011, pues básicamente la creación de una zona de libre comercio. ¿Sí? O sea, yo creo que ese es el principal logro, que recordemos que de acuerdo con el instrumento jurídico que dio origen a la Alianza del Pacífico, se trata de un proceso de integración intergubernamental, a diferencia de mecanismos supranacionales como la Unión Europea o como en cierta parte la Comunidad Andina, que tiene como fin la integración profunda a través de una zona de libre comercio. La zona de libre comercio ya está, pero para llegar a una integración profunda se tiene que tomar conciencia de la importancia que esto implica, de las ventajas que tiene y hacer conscientes a las y los empresarios pues de los beneficios de pertenecer a un proceso de integración como la Alianza del Pacífico, ¿no? Y yo hasta aquí dejaría mi intervención. Muchas gracias, Adriana. Cuéntanos cuál es esa principal fortaleza, ese principal legado de la conformación de la alianza. Como ya había mencionado antes, un punto muy importante que yo veo dentro de la Alianza del Pacífico es ser este bloque regional que tiene como objetivo el acercamiento con Asia-Pacífico, ¿no? Al tener a las 4 economías importantes de América Latina y el objetivo de acercarse a Asia-Pacífico es una fortaleza muy grande que no existe tal vez en otros organismos regionales como Mercosur, CAN. Entonces, sí es algo que debo destacar dentro de la Alianza del Pacífico, es esto, ¿no? El acercamiento con el Asia-Pacífico. Muchas gracias. Y finalmente, Gabriela, tus conclusiones sobre este tema que hemos estado discutiendo. Bueno, la Alianza del Pacífico es el niño recién llegado de la región. ¿A qué me refiero con esto? La región tiene, como yo mencionaba previamente, muchísimos acuerdos de integración regional, acuerdos comerciales, acuerdos políticos, y en ese mecanismo o en esa evolución, dentro de ese proceso histórico de la región, la Alianza del Pacífico se destaca por ser el relativamente nuevo, el último proceso, el más avanzado, el que más logros tiene. Y en efecto, cuando uno mira su constitución, cuando uno mira las políticas incluidas dentro del acuerdo, uno en efecto evidencia que existe esa condición para llamarse acuerdo profundo. Recordemos acá un pequeño paréntesis que pues, uno habla de las políticas tradicionales, que son las que han sido organizadas desde sus inicios por la Organización Mundial de Comercio. Allí está aranceles, subsidios, barreras no arancelarias, para usted contar, y otras que son las extra, políticas extra, que no necesariamente están contempladas bajo ese marco básico de la Organización Mundial de Comercio, y es, por ejemplo, propiedad intelectual o casos de bases de protección de datos, ese tipo de políticas que son relativamente nuevas. Cuando uno observa el proceso de la alianza o la política de la Alianza del Pacífico, en efecto evidencia que estas políticas están. Y, por ejemplo, una pregunta que mencionaban previamente con el caso de medio ambiente, las políticas de medio ambiente en la Alianza del Pacífico existen. O sea, como proceso de integración es lo suficientemente robusto, es lo suficientemente efectivo en el papel.
Pero cuando nosotros vamos a hacer la aplicación de ese intercambio, observamos que la Alianza del Pacífico como tal, algo que se mencionaba aquí en varias ocasiones, pues es un proceso que se ha quedado intracomunitariamente corto, porque nuestro intercambio en la región es menos del 5%. ¿Que apoya, tiene mecanismos para apoyar a la pymes? Sí, claro que sí, pero dentro de esa condición, pues es que dentro de estos países menos del 10% del intercambio lo hacen las pymes, todo lo demás corresponde a multinacionales. Y esas son las que tienen amparo en la gran mayoría de las políticas que están incluidas dentro de la alianza. Entonces, bajo esa dinámica, estructuralmente la Alianza del Pacífico es eficiente, es un proceso que puede llegar a grandes niveles de avance en la región, pero si las instituciones con las que cuenta la región, las instituciones con las que cuentan los países miembros de la alianza, no son lo suficientemente fuertes para poder aplicar y hacer legalmente exigibles esas políticas inmersas en la alianza, pues en realidad va a quedar como otro de los tantos procesos que hay en la región, y para eso podemos nombrar la CAN, o sea, la Comunidad Andina, podemos nombrar la LADI, podemos nombrar Mercosur, y para ustedes contar, que tienen unas condiciones similares. El problema es la condición estructural de América Latina y esas diferencias de conflicto de nuestros intereses que remontan a épocas independentistas. Entonces creo que no es una lección que vamos a aprender en 2 días, porque ya llevamos varios siglos en eso y aún estamos todavía en procesos de aprendizaje. La diferencia fundamental que tiene nuestra región con otras es que desafortunadamente aprendemos un poquito más lento que los demás, al parecer. Muchas gracias, Gabriela. Pues nos quedamos con esa lección de reforma institucional, de transformación. Quiero agradecer a los invitados, a Adriana en China, a Joel en México, Gabriela en Bogotá, por acompañarnos en este espacio. Sin duda muy enriquecedora esta discusión. Nos quedamos con esas notas de la oportunidad de cooperación con Asia de parte de Adriana, de la importancia de la creación de la zona de libre comercio que nos aportó Joel, y de esos retos en materia institucional que nos ha compartido Gabriela. A nuestros asistentes les recuerdo que hemos compartido el enlace de registro para que por favor se puedan registrar su participación en este espacio, y pues no me queda más que agradecerles, desearles una feliz noche en América Latina y un feliz día en Asia. Entonces, que estén muy bien y muchas gracias por su asistencia. Gracias, Claudia. Muchas gracias a todos por su participación y a ustedes por las invitaciones. Me sumo a los agradecimientos.